Pero hoy vamos a estudiar una palabra también en el Antiguo Testamento. Yo les quiero traer un poquito al menos de contexto. En el capítulo número 10 del libro de los Números, usted sabe que hay un Pentateuco, los primeros 5 libros de la palabra, los que llaman los judíos la Torá. Nosotros sabemos que está el libro de los Números. En el libro de los Números usted encuentra más que todo detalles que Dios está entregando a Moisés de cómo va a hacer todas las cosas del tabernáculo, cómo van a construirlo, los utensilios, qué materiales. Dios está llevando al pueblo también por medio de Moisés y el plan que él tiene a poder caminar hacia la tierra prometida. Pero el Números específicamente es un libro con muchos datos que en realidad uno aprende uno acerca de la alimentación, aprende uno acerca de muchos temas que Dios le interesaba que el pueblo supiese mientras que ellos iban en ese camino hacia la tierra prometida. En Números también capítulo 10, cuando usted lo está estudiando, usted se da cuenta que Dios tiene al pueblo en el desierto del Sinaí. Yo no he tenido la oportunidad de estar en Israel, pero sé que está esa parte geográfica. Es un desierto, Dios los tiene ahí y los va a sacar a la tierra prometida. Recuerden que el pueblo de Israel tiene que cruzar 40 años, dar círculos en el desierto para poder entrar a la tierra prometida. Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos a ubicar. Capítulo número 10 de de Números, nos deja en ese momento. El pueblo de Israel empieza a caminar por el Sinaí, a hacer su recorrido. Y vamos entonces a empezar la lectura en el capítulo número 11 de Números. ¿Cuántos estamos acá? Ok, entonces vamos a estudiar en el capítulo 11 de Números. La Biblia dice, en la Biblia de las Américas, y el pueblo, escuchen que apenas va a empezar a salir otra vez a caminar, porque recuerden que la palabra dice que Dios es el que da la orden cuando el pueblo se establecía y cuando el pueblo se movía. Y entonces en este proceso dice, y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad. En pocas palabras, en otras traducciones, usted puede encontrar el término, el pueblo empezó a murmurar nuevamente a oídos del Señor. Recuerden que todo esto lleva una secuencia que estamos tratando de desarrollar. Y cuando el Señor los oyó, se encendió su ira, se enojó Dios y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Lo que dice consumir, en otras versiones dice, y un incendio en ese extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. El pueblo se da cuenta que el campamento va a empezar a quemarse por una punta, corren a decirle a Moisés, Moisés, esto está quemando, por favor dile a Dios, porque recuerden que el pueblo tenía temor a Dios y dijeron, vamos a hacer lo que tú digas, pero tú escuches a Dios, Moisés, nosotros no vamos a estar ahí. Y entonces Moisés corre hacia el Señor, ora al Señor y el fuego se apagó. Y se le dio el nombre de Tavera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Rayo no fue algo que alguien hizo fortuitamente, deliberadamente encenderlo, sino que en realidad fue el plan de Dios y por eso es que se pone ese nombre. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. En otras versiones usted encuentra que el populacho quiere decir y los extranjeros. Solo que en esta versión, la Biblia de las Américas, que es una versión muy cercana al original, dice y el populacho que está entre ellos tenía un deseo insaciable. Este es un término interesante para poderlo estudiar. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? A esos que les gusta el asadito con picaña y todo, dice, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas, ¿y qué más dice ahí? Y los ajos, a que no les guste ajo, ellos aún añoraban hasta los ajos. Pero ahora no tenemos apetito, versículo 6, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y ustedes ya saben que Dios era el que hacía descender el maná del cielo. Y el maná, aquí entonces hay una explicación para que nosotros también la aprendamos, porque es un dato también histórico, dice, y el maná era como una semilla de cilantro, en la Reina Valera dice de culantro, y su aspecto como el de bedelio, era una forma y un color específico. El pueblo iba, lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino, o lo machacaban en el mortero y lo hervía en el caldero y hacía tortas con él. Y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Yo no sé si usted ha comido esa torta que hacen los judíos, o también los árabes que se llama pita también, no hacen ese estilo de tortas. No la fríen ni nada, sino que en aceitico la voltean, no le está haciendo arambre, pero eso es delicioso. Ok, versículo 9. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias
cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera y a Moisés no le agradó. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, tenemos que seguir entonces leyendo hasta el versículo 15. Mire lo que dice el versículo 11. Entonces Moisés dijo al Señor: ¿por qué has tratado tú tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras: llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde, versículo 13, he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo: danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Y termina en el versículo 15 esta porción y dice: y si así me vas a tratar, mire cómo está hablando Moisés con Dios, y si así me vas a tratar, te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. Vamos a parar ahí, pero mire qué lectura la que hay mucho que cortar de ahí, mucho que aprender, pero estamos viendo varios puntos que vamos a estar desarrollando bien interesantes. Aquí nosotros vemos al pueblo de Dios, el cual Él sacó de Egipto y que todavía sigue quejándose por todo. Hermanos, este pueblo era particular, el pueblo de Israel era particular. Dios lo está sacando a libertarlo, porque Él mismo dice, usted ya conoció todo lo que salía el pueblo de Israel de Egipto, todo lo que sucede. Dios lleva un plan para llevar una tierra prometida por una promesa que le hizo a Abraham. Y este pueblo aún en este momento, a esta altura del libro de Números, todavía el pueblo está quejándose. Pero ha visto hacia atrás muchos milagros y todavía se está quejando. Y aparte de eso, parecía que era un pueblo inconforme. Siempre hallaban algo por qué quejarse. ¿Sí o no? Si no tuviesen tapado que le dirían, dígale que está a su lado. Eso no sucede aquí, eso solamente fue en el libro de Números. ¿Sí o no? Pero usted se da cuenta cuál es la particularidad de este pueblo. ¿Qué es lo que nosotros entonces estamos viendo? Que esta quejabanza que tiene el pueblo de Israel hace enojar a Dios. Porque es lo primero que sucede. Cuando usted en los primeros versículos, usted se da cuenta que la palabra nos enseña que esa quejabanza, Dios oyó el quejido, Dios escuchó la murmuración, Dios escuchó la quejabanza y por eso hizo que Dios se enojara. Y ese enojo llevó a que entonces Dios directamente hiciese descender fuego. Se encendieron aparte de la punta, un extremo del pueblo, y tiene que ir nuevamente Moisés a interceder por el pueblo para poder que Dios quite ese trato que está teniendo con él. ¿Me están siguiendo? ¿Qué es lo que llama la atención? Que usted cuando escucha cuando usted lee el primer versículo, usted se da cuenta que dice, y el pueblo estaba murmurando, y Dios lo escuchó, pero Moisés no lo había escuchado. Simplemente Dios lo escuchó, pero Moisés no se dio cuenta y por eso es que Dios reacciona. La importancia que vemos aquí es, Dios escucha todo, Dios lo ve todo a pesar de que nos está guiando. ¿Sí o no? Aun si el líder Moisés no estaba escuchando nada y sabíamos que Moisés hablaba directamente con Dios, estaba bien conectado espiritualmente, pero en este caso parece que Moisés en algún lugar estaba y no se dio cuenta que el pueblo está murmurando en las tiendas de todo lo que estaba pasando y todos los anhelos que ellos tenían. Y entonces como Dios todo lo oye, Dios toma acción. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué es lo primero que nosotros sacamos? Que Dios conoce las quejas y murmuraciones secretas del corazón. Ellos no estaban gritándolo afuera, ellos están murmurando dentro de las tiendas. Les voy a mostrar después por qué en la palabra. Ellos están murmurando dentro de las tiendas, tal vez se acostaban y empezaban a llorar así calladitos, a hablar el esposo con la esposa, que no se escuche nadie. Pero Dios lo está escuchando porque la primera enseñanza que nosotros cogemos es de que Dios conoce las quejas y murmuraciones secretas del corazón, aunque estén ocultas de los hombres. Porque Moisés no la escuchó, pero Dios las escuchaba. Es más importante saber que Dios no escuche mi murmuración a que de pronto sea un hombre el que la escuche. Porque Dios, que todo lo escucha, que todo lo ve, sabe también que va a obrar de acuerdo a como nosotros estamos muchas veces comportándonos. Sé que es un Dios de amor, sé que es un Dios de misericordia, pero también me enseña en el antiguo pacto que este pueblo hizo enojar a Dios por murmuraciones. Si hay algo peligroso en una vida de iglesia, en una vida de congregación, es la murmuración. Eso está claro.
Yo estoy leyendo, como les dije, bendito sea Dios, la Biblia nuevamente en orden, desde el principio nuevamente. Y cuando usted empieza a ver todo lo que Moisés recibe de instrucción de Dios, cuando usted vaya a ver el Génesis, Éxodo, el Éxodo y el Deuteronomio, usted se va a encontrar que aún Dios habla en contra de la murmuración del pueblo. Le dijo que no murmuren, pero el pueblo sigue cometiendo sus errores. ¿Vamos bien? Lo que sucede entonces, para que adelantemos un poco más para poder mirar todo el contexto, en el versículo 4 sucede algo en particular. En el versículo 4 dice, en la Reina Valera, porque en esta versión, en el versículo 4 dice que el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y aquí está la clave. Hay un pueblo que es el pueblo de Israel, y hay un pueblo que se había unido a ellos, gente que se había unido a ellos desde el punto de vista histórico, eran egipcios que se habían ido con ellos. Y por eso es que se habla, en la Reina Valera se habla acerca de lo que son la gente extranjera que se mezcló con ellos, pero ellos tuvieron un deseo insaciable, es como que se les hubiese antojado de algo. Eso es lo que pasa. Entonces, si usted mira el orden de la palabra cronológico, usted se da cuenta que los primeros que empiezan a acordarse de ciertas cositas son la gente del otro pueblo. La gente que se había unido a Israel empezó a tener deseos insaciables. ¿Cómo se los contagió al pueblo de Dios? Taca, taca. ¿Sí o no? Taca, taca. ¿Cómo le parece que me dio un antojo de un chorizo de esos que habían en Egipto? Me antojé de un pedazo de esos de morcilla que hacían en Egipto y le hizo el agua a la boca a los judíos. Porque yo le estoy hablando para poderlo aplicar que lo que está sucediendo ahí. Mira el versículo 4 y ahora que dice, y el populacho que estaba entre ellos tenía, ¿quién arrancó primero? Ellos, con un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel, cuando escuchan eso y empieza aquello a revolvérsele de las ganas y todos esos saborcitos que ya tenían en su paladar, volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne de comer? ¿Me están siguiendo? Amén. ¿Sabe qué está sucediendo ahí? El pueblo está recibiendo el maná del cielo. El pueblo está recibiendo el alimento balanceado. Porque cuando Dios nos da algo, nunca nos lo da para detrimento. Si Dios dijo que iba a descender maná del cielo, Él sabía que con ese alimento iba a alimentar al pueblo de Israel físicamente y lo iba a nutrir de todas las vitaminas, de todos los minerales, de todas las cosas que necesitase, porque Dios no le podía poner ahí exceso de grasita a ese maná. No le podía poner exceso de azúcar a ese maná. Él sabía que él tenía un pueblo para cuidar y le tenía que dar el necesario alimento físicamente hablando, pero ellos se acuerdan de la comida de Egipto y empiezan a pedir carne. ¿Me están siguiendo? ¿Qué es lo que trajo? Lo que muchas veces le suceden a los hombres, y especialmente estoy hablándole a la iglesia, que muchas veces los antojos de Egipto nos vuelven otra vez a la memoria. ¿Sí o no? Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Le trajeron los antojos insaciables de Egipto nuevamente a la memoria, pero ellos están siendo alimentados directamente por parte de Dios. Amén. ¿Me están siguiendo? Entonces aquí es donde se levanta y ahí es donde está el meollo del asunto. Este capítulo 11 de Números, ahí es donde está el meollo del asunto de este momento que está viviendo Israel y que va a vivir en ese capítulo completo, porque ahí no termina en el 15, en el versículo 15, pero arranca en el momento en que Israel se acuerda de Egipto. El peor problema de nosotros muchas veces para no poder avanzar, para cometer errores, es acordarnos de Egipto. ¿Sí o no? Es acordarnos de Egipto. Muchas veces tal vez no lo podemos entender como lo estamos desarrollando, pongámosle práctica. Es acordarse que yo antes rayaba el piso y brillaba el piso en la discoteca y me acuerdo del Egipto de la discoteca. No alabo al Señor, pero me acuerdo del Egipto cuando yo era bueno para brillarle el piso al hombre de la discoteca. ¿Sí o no? Me acuerdo del Egipto de aquellas birras, cervecitas frías, con empanaditas calientes, empanadas bailables. Ese es mi Egipto. Pero Dios me está alimentando con algo nuevo. La mente tenemos que cuidarla y por eso dice que hay que ser renovados por medio del entendimiento. Nuestra mente tiene que ser renovada porque llegan los pensamientos de Egipto y no falta el que de pronto esté por allá extranjero y te hable. ¿Te acordás cuando estabas por allá en Egipto, muchacho? Te quiero decir que te extrañan. Te quiero decir que todavía te esperan en Egipto. Te mandó el cuate tuyo las saludos. Que no se olvide él que está en Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que pasa acá y por eso es que esto desencadena una cantidad
de acontecimientos que aún hasta Moisés le toca su parte en todo lo que vamos a estar desarrollando. Pero mire cómo dice después, porque es que ellos empiezan a hablar, versículo 5, oíste, ¿te acordás de esas conversaciones jocosas? ¿Te acordás del pescadito tan rico que comíamos en Egipto, muchacho? Después de esas bierritas, después de esos aguardientes que uno quedaba mal al día siguiente, se iba para el lugar donde hacían sancocho de pescado y le daban uno con limoncito y toda la historia. Y empiezan a recordarle todas esas historias. Y dice, ¿te acordás del pescadito que hacían allá? Donde Juan en la esquina. Y es más, era gratis. Porque dice la palabra, pescado que comíamos gratis en Egipto. ¿Te acordás de los pepinos, para aquellos que no les gusta la carne? Y los melones, los puerros, que vine a aprender hoy que era un puerro. Las cebollas y los ajos. Hermanos, están despreciando la comida de Dios por comida de Egipto. Están despreciando la comida de Dios por comida de Egipto. Y se atreven a decir algo más que aún hay que entrar en detalle para poderlo estudiar. Y dice, y eran gratis. Mentira, no eran gratis. No eran gratis. Por eso es que dice, ¿cómo se atreven a decir que eso era gratis? Si es que a ellos les tocaba sudar. Dice la Biblia que el faraón los ponía a hacer ladrillos. Y cuando los vieron muy por ahí vaguitos, porque Moisés dijo, deja ir a tu pueblo, dije, póngale doble fuerza a ese trabajo. Ellos no comían de gratis. En Egipto no se come de gratis, en el cielo sí se come de gratis. ¿Cuántos dicen amén? Porque el maná Dios no se los cobró, pero Egipto les cobró el pescado. Y el pecado cobra, porque el pecado nunca va a salir gratis. El diablo no da nada gratis. El diablo en algún momento te cobra y con intereses. Por eso es que él decía, y empiezan ahí a soñar y a poderse otra vez imaginar y hacer todos esos cuentos de hada. Y por eso decían, ay, esas cebollas de allá y todo eso tan rico que nosotros teníamos. Están engañados porque no había nada gratis. En Egipto no había nada gratis. ¿Están acá conmigo? Pero mire cómo ellos llegan al punto donde dicen, pero ahora no tenemos apetito. Están despreciando la comida y dicen, ahorita ni siquiera apetito tenemos. Vemos ese maná el otro día y yo ya no tengo apetito porque no quiero maná. A mí que me traigan un chorizo, una longaniza grande con limón y arepa. Eso es lo que ellos querían. No tenemos apetito, decían en la palabra. Si usted me está siguiendo conmigo en ese versículo 6, no tenemos apetito, no hay nada para nuestros ojos excepto este maná. Parece que ellos están acostumbrados a visitar el buffet de Egipto, donde uno veía de todo y uno escoge. Aquí era el almuerzo de maná y ahí en ese caso era la comida, maná. Y cada semana el desayuno, maná, ¿sí o no? No había dónde escogerlo. Por eso es que ellos empiezan a delirar y empiezan a imaginarse en eso y empiezan a menospreciar el alimento de Dios porque dice, ya no tenemos apetito, solamente hay ese maná. Y entonces explican cómo era el maná. Y pocas veces tal vez nos detenemos a estudiar cómo era el maná. Pero el maná tiene unas cualidades particulares. Primero descendía de parte de Dios, descendía en el rocío. Se dicen qué se hacía con el maná y cómo se hacía con el maná. ¿Me están siguiendo? Y aparte de eso, dentro de los estudios, que tuve que ir también a mirar estudios de rabinos, para mirar estudios históricos, dicen ellos, y aún hay literatura antigua donde dicen que el maná, cuando las personas de Israel se lo llevaban a la boca, les sabía a los que ellos les gustaba. O sea, si alguien de pronto decía el maná, alguien que le guste mucho, pongamos un ejemplo, le gusta mucho una ensalada verde, comía y dice, oíste, parece ensalada verde lo que me estoy comiendo. El otro le gusta mucho la tortilla o le gusta mucho las baleadas, parece igualito a las baleadas. Porque dicen ellos en la literatura antigua que el maná tiene la propiedad de que lo que ellos se lo llevan al paladar, les sabía a lo que ellos ya les gustaba en su paladar. Miren qué tan grande era Dios. Y aún así, estoy hablando de cosas históricas, usted puede ir obviamente a buscarlo desde el punto de vista apócrifos en la internet y usted encuentra que los judíos hacen interpretación. De hecho, maná para nosotros en español se pronuncia así, pero en realidad en el original se dice man. Esa es la palabra como en realidad se llama, el maná es man para los judíos también. Entonces ellos sabían y sabían cómo se preparaba y cómo se podía degustar, porque dice que también tenía como aspecto de aquello que eran tortas cocidas con aceite. Muestra también de que en realidad caía en la noche. Pero aquí está la otra parte. Recuerden que el pueblo se le empezó a quemar el rancho por una punta y tuvo que correr Moisés ahí mismo a que apagara Dios el fuego, pero Moisés no había escuchado al pueblo llorando, Moisés no había escuchado al pueblo murmurando. Pero después, más adelante, parece ser que Moisés está recorriendo el campamento, porque él estaba a cargo de las cosas, está recorriendo el campamento, va pasando, y cuando va pasando, Moisés oye llorar al pueblo por sus familias.
Quiere decir de que él pasaba por las tiendas y escuchaba que aquí hay un niño llorando, allá hay un jovencito llorando y después pasa otro por aquí, el esposo llorando y la esposa llorando, qué impotencia papi, no aguanto con este maná, yo ya quiero un chorizo. Y escuchó que el pueblo lloraba en cada uno en su tienda y dice que nuevamente la ira del Señor se enciende, pero aquí también sucede algo más y Moisés también se enoja. O sea, que ya no solamente es Dios, sino que Moisés, en el primero Dios escuchó, pero Moisés no escuchó. En el segundo, Dios vio, Dios escuchó, pero Moisés también vio y también escuchó. A ninguno de los dioses le agradó de lo que estaba pasando. Si a Moisés no le agradó, me da a mí a comprender que Moisés no estaba en ese jueguito. Moisés estaba concentrado comiendo el maná de Dios mientras que el pueblo está renegando por el maná. Ay, chichillo, digan amén o amén. El que está conectado con la presencia de Dios deleita el maná. El que no está conectado en el Espíritu, el maná le parece repulsa y prefiere la comida de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ellos prefirieron esa comida, pero Moisés estaba concentrado porque él dice, no le agradó. O sea, Moisés comía el maná y él sabía que ese era el alimento. Y les tengo una noticia, el maná duró 40 años. El maná pudo haber durado mucho más de acuerdo a los registros porque dice que el maná solo cesó hasta cuando ellos salieron del desierto y entraron a la tierra prometida. O sea, de que el maná no se detuvo. Un momento solamente se detuvo y lo vamos a ver en la historia. Pero usted sabe qué es comer 40 años al menos la misma comida. ¿Cuántos se anotan? A mí si me dan frijolitos yo no me enojo. Ese es mi maná en la tierra. 40 años lo mismo, pero siendo alimentados. ¿Qué tan grande es el amor de Dios, el cuidado que tiene con nosotros, que aún con su pueblo, siendo rebelde, iba a acabar una generación dándole vueltas a un desierto, porque ya conocemos por qué dieron las vueltas en el desierto, pero dice que las sandalias no se les gastaban, los vestidos no se les gastaban y la comida no les faltaba y el cuerpo seguía intacto. ¿Me están siguiendo? Se alimentaban. No eran personas que murieron por inanición, no eran personas que murieron por falta de calcio. Dios sabía que los tenía que alimentar y mantenerlos bien. ¿Qué es lo que sucede? Escuchen esto. Ellos reniegan y se acuerdan de la comida de Egipto y dicen que era gratis, cosa que no es verdad. Pero cuando se explica cómo se recibía el maná y cómo se preparaba, parece que es que a ellos no les gustaba preparar el maná. Porque ellos recibían el maná gratis, pero lo tenían que preparar, tenían que molerlo en las ruedas de piedra. Eran dos piedras para poder picar el trigo, una encima, otra abajo, en el medio ponían trigo o el maná y tenían que molerlo. Ellos tenían que hacer esa tarea, lo tenían que hervir. El día viernes tenían que recoger doble porción para poder guardarlo para el Shabbat. Y es más, esa porción le aguantaba para el día siguiente, pero si ellos recogían algo de más, el lunes se podría. Dígame si Dios no es maravilloso para cuidarnos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Así es de que entonces usted se da cuenta de que en realidad si nosotros lo aplicamos a nosotros, a nuestra enseñanza para este tiempo, encontramos que hay hombres que añoran más las viandas, la carne, que el alimento espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Si usted lo aplica el día de hoy, porque es que esto es un registro histórico, sabemos que fue real, que Dios trató con su pueblo de esa forma, pero la Biblia está escrita para que nosotros sepamos qué sucedió, pero también aplicarlo en nuestras vidas. Muchas veces sucede en la vida de los cristianos que nos interesa muchas veces más en la vianda física, la vianda de los deleites, de los placeres, que comer el maná de Dios. Eso es que una de las primeras aplicaciones que uno saca es que muchas veces hombres y mujeres, hijos de Dios, añoran más las viandas para la carne o para alimentar su carne que el alimento espiritual. Porque hay personas que contienden por abrir la Biblia y leerla. Ese es el maná de este tiempo. Yo sé que tipológicamente hablando, Jesucristo es el pan. Esa es la tipología, esa es la representación. Jesucristo es el que nos alimenta. La palabra misma dijo cuando Jesús fue tentado, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús sabía del maná porque él decía, ese es el maná, yo soy el maná para alimentarlo a ustedes. ¿Por qué un cristiano tiene dificultad en ir a la palabra que es el maná nuestro también, que nos tiene que alimentar, y prefiere mejor inclinarse hacia otro libro, inclinarse hacia otra actividad o inclinarse a Netflix antes que la palabra? Porque todavía necesitamos sacar a Egipto de nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? Porque es que a Israel le costó años sacarse a Egipto del corazón. Por eso se dieron vueltas. Hermanos, pude ir un poquito más en detalle hoy. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Yo sí sé que la Biblia
que Dios lo había puesto a dar la vuelta en el desierto 40 años, porque obviamente fueron los días que estuvieron por allá mirando la tierra y todo lo que ustedes conocemos de Josué y Caleb. Pero nosotros decíamos, pero estaba, mire, geográficamente hablando, estaba tan cerca Israel de cruzar ese desierto que era fácil. Era fácil. Pero Dios aún en eso tuvo un trato, porque eso nos enseña a nosotros también. Ellos se demoraron 40 años para que Egipto saliera de sus corazones. 40 años cronológicamente hablando, y a nosotros como cristianos, yo no tengo todavía 40 años de vida cristiana, pero uno se da cuenta que si hay algo difícil en nuestras vidas, hay que morir, es a pedirle, Señor, saca a Egipto de mi corazón. Pon tu palabra que es mi maná y sácame a Egipto. Que un programa de Netflix no me quite la prioridad de ir a leer tu palabra, de buscar la oración, de buscar la congregación, que un partido de fútbol, que un partido de soccer, que un partido cualquier actividad no me puede quitar a mí la prioridad de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Esa es la primera aplicación que encontramos con respecto a nuestra vida y esa parte que vio el pueblo de Israel, el maná. Nos deleitamos más en las cosas, en las actividades que para la carne que en la nutrición del espíritu. Escuchen, muchas veces nos deleitamos más en las cosas de la carne que en lo que nos nutre el espíritu. Porque la palabra dice que la carne no quiere, pero el espíritu está dispuesto. ¿Sí o no? La palabra dice que nuestra tarea es hacer morir la carne para que viva el espíritu. La palabra dice muchas veces, no, es una aplicación que muchas veces tenemos como pastor. Depende de quién usted alimente más, ese es el que va a ganar. ¿Sí o no? Al que usted alimente más, ese le va a ganar. Pastor, yo lo organizo y después lo domo. Usted no doma a nadie. El único que lo doma a uno es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo eso en control, yo no tengo nada en control, yo dependo de Jesucristo para que tome el control de mi vida y la palabra me alimente. Amén. Por eso es que en esas actividades de la carne tipifican a ese Egipto que se acuerda, tipifican a ese pueblo que se acordaron de las carnes de Egipto y olvidaron su nutrición espiritual, porque Dios los estaba alimentando. Dios los estaba alimentando. Amén. Si lo miramos desde el punto de vista de la palabra de Dios, hay muchos hombres de Dios que los usan para predicar. Usted ha encontrado hombres de Dios tremendos que Dios los usa para predicar su palabra. Es como si descendiese maná del cielo a un lugar. Hay iluminación de la palabra de Dios. Hombres que se esfuerzan en buscar la presencia de Dios, que pedirle una palabra fresca, una palabra que alimenta. Y se saben, aquellos que son entendidos saben que fue maná del cielo, pero otros que dicen, no, prefiero mejor el drive-thru de la esquina. Prefiero mejor el que está predicando por allá en tal parte para que me hable de positivismo. Prefiero mejor de aquel que me está hablando de cómo ser rico y ser próspero en la tierra. Eso es Egipto. Eso es Egipto. Y muchas veces se menosprecian a esos ministros de Dios porque ellos prefieren las viandas que alimentan la carne y el ego antes que la comida espiritual. En la predicación hay maná del cielo, pero también puede haber comida de Egipto. ¿Me están siguiendo? Me dice entender lo que les quiero compartir. Es de esa gente que usted muchas veces se encuentra en el camino que de pronto se le sale esa palabra. Otra vez maná. ¿Quién me diera a comer carne? ¿Quién me llena el ego, por favor? ¿Quién me predica algo que me sienta bien bonito, como cantan las rancheras de Vicente Fernández para sentirme bien bonito? Se cansan del maná de Dios. ¿Cuántos están acá? Gloria a Dios. ¿Vamos bien? Amén. Pero mire lo que sigue en la palabra de Dios. Volvamos al versículo 10 y dice, y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió. El Dios que está hablando en número sigue siendo el mismo Dios que nosotros tenemos. Y el Dios que muchas veces nosotros sabemos que primero Él es el Dios de amor, pero también es fuego consumidor. El Dios de amor que tiene paciencia, también nosotros le conocemos la faceta que es el Dios que se enoja. Es el Dios que se enoja. Y usted se da cuenta ahí que dice, y es más, yo lo estoy tratando desde el término por temor y reverencia, para no poderle de pronto colocar algo que la gente se moleste en el término, pero en realidad lo que dice la Biblia literalmente dice, y la ira del Señor se encendió. O sea, cuando Dios es amor, también se enciende porque Él tiene que cuidar a su pueblo. No es una rabia como la que nosotros muchas veces actuamos como humanos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que la ira se enciende porque Él quiere buscar santidad para su pueblo, porque Él quiere buscar lo mejor para su pueblo y en eso Él tiene que obrar. Si Dios, mire,
Es difícil explicar este tema, pero si esto lo leemos desde el punto de vista humano, tendría Dios que ponerse en la posición y decir, pero ustedes, ¿quién los entiende entonces? Me pidieron maná y les doy maná, no les falta agua, no les falta la nube, no les falta una guianza que es mi siervo Moisés, no les falta mi palabra, les he dado los detalles de todas las cosas en el templo, los utensilios, ustedes lo tienen todo, ¿ustedes qué quieren? ¿Sí o no? Si uno lo mira desde el punto de vista humano, con esta mente limitada, Dios podría decir eso. ¿Y ustedes qué quieren entonces? Por eso se enojan y tiene su enojo en ese momento. Y dice, y se encendió en gran manera. Cuando la Biblia dice en gran manera es porque esto fue a la potencia N. Dios pudo haber hecho algo más fuerte allí. Y por eso es que a Moisés no le agradó, porque dice, ustedes también, ya Dios, miramos la posición de Dios, pero miremos la posición del hombre, que Dios está usando al líder de ese pueblo, y a Moisés tampoco le agrada, porque le dice, pero ustedes no se acuerdan que yo acabo de pedirle otra vez a Dios de que les apague ese incendio, y ustedes todavía aquí siguen queriendo tener problemas con Dios, porque es que esto está en el mismo capítulo, y dice, ¿ustedes no acuerdan que yo acabo de orar por ustedes para que le apague ese incendio? ¿Ustedes qué es lo que quieren? Dice Moisés, desde el punto de vista de la aplicación en el concepto. ¿Vamos bien? Por eso es que en este caso la particularidad es que Moisés y Dios sí escuchan y sí ven que el pueblo está llorando. Y este suceso, desde el punto de vista de mirar a Moisés en su naturaleza humana, que es un hombre, que fue un hombre como nosotros, hizo que Moisés se le llenara la taza. ¿Ha escuchado usted ese dicho en su país? Espero que no sea soy ni nada. A Moisés ese día dijo, porque Moisés también lo moró en inglés, enough is enough. ¿Sí o no? Suficiente es suficiente, dijo Moisés. Enough is enough. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 dice, entonces Moisés dijo al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? Moisés estaba comiendo maná, Moisés no estaba llorando, añorando la carne de Egipto, y ustedes saben que fue criado en Egipto y con todas las prebendas que tuvo, pero dice, ¿usted por qué me trata todavía tan mal, Señor, a tu siervo? ¿Por qué no has dado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? El que había clamado por ese pueblo, el que estaba todavía más adelante, usted va a ver que sigue clamando para que Dios no destruya ese pueblo, porque en un momento en la historia le dice Dios a Moisés, voy a darte un nuevo pueblo. Y eso está antes, capítulos antes. Dios mismo dice, déjame, yo lo voy a acabar y voy a levantar un nuevo pueblo para ti. Y Moisés le dice, no, porque si usted los extingue, la gente de Egipto va a decir, usted los sacó para matarlos en realidad, para que usted no fue leal con ellos. El Moisés que había intercedido por el pueblo ante Dios, ahorita está enojado. Moisés está aquí, cambia su actitud. Lo que hace el pueblo lleva a Moisés a tener una actitud diferente, lleva a Moisés a tener una carga, tener un enojo también, y por eso le dice, para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Acaso, mire cómo dice Moisés en el versículo 12, acaso concebí yo a todo este pueblo? Moisés se está enojando delante de Dios, ¿sí o no? Y le está haciendo reclamos. Este pueblo no es mío, Dios. Este pueblo no es mío, yo no lo engendré. Sé que tengo amor por él, sé que he luchado, pero esta gente está tan dura, no les he podido sacar el corazón de Egipto, el corazón de ellos. ¿Acaso yo concebí a este pueblo? Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno, o sea, llévalo bien cuidado, como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres, porque así lo estaba llevando Moisés. Moisés, en realidad, si usted lo ve desde el punto de vista histórico, cómo se comportaba, Moisés llevaba a ese pueblo en realidad como una nodriza, intercedía por el pueblo. El pueblo murmuró contra Moisés y Moisés se postró a la presencia de Dios. Ustedes saben lo que pasó con Moisés y Aarón, que los quisieron hasta apedrear, ¿sí o no? Cada vez que el pueblo se levantaba, Moisés buscaba la presencia de Dios. Cuando Dios iba a hacer algo, el pueblo reconocía y le decía, no, mejor tú habla con Dios, Moisés. Y Moisés estaba ahí cuidando ese pueblo. Pero sucede que hay momentos en los cuales aún estos hombres están utilizados de parte de Dios. El día que se le llena la taza, se llena la taza. ¿Estamos acá? Yo creí que era el único. Es que a todos se nos llena una taza, ¿sí o no? ¿A ustedes le ha llenado su taza alguna vez? Hay días, las mujeres ni se diga. Las mujeres ni se diga. Las tazas de las mujeres parecen que fuesen más pequeñas o se llenan más rápido. Yo no he podido definirlo, pero se llenan.
Y se le dice al esposo, venga para acá, Juanito, que enough is enough, y hoy hablamos. ¿Sí o no? Eso es lo primero que llena. Entonces, Moisés está haciendo este reclamo a Dios. Y por eso le dice, llévalo en tu seno. Tú me estás diciendo eso. Y por eso le hace el reclamo a Dios. Y le dice, tú le has dado maná. Pero si esta gente me está pidiendo carne, ¿de dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Ahora, aquí hay otro matiz. Moisés está tomando como el problema fuera para él. Pero él lo que tiene que reconocer es que él es simplemente un líder que dirige al pueblo, pero el pueblo es de Dios. Si hay algo que tenemos que aprender los líderes, la gente, los hermanos que estamos en el servicio, en el liderazgo, la gente que estamos en el ministerio, es poder aprender a descansar. Digo aprender porque es que esto es difícil, pero hay que aprender a descansar. El pueblo que se lidera, el pueblo que se sirve, no es de nosotros, es de Dios. Hay veces que a algunos le llega por ahí los chispitos. Aquí no sucede, a los hermanos que están viendo en YouTube, no sucede aquí. Pero hay veces en congregación de la gente le llega chispitos de Egipto y uno tiene que descansar en Dios sabiendo, Señor, sigue sacando de ese corazón a Egipto, pero ese no es mi pueblo, tú lo redimiste. Yo solamente soy un guía, un servidor, pero tú lo redimiste, Señor. ¿Sí o no? Porque aquí Moisés toma a pecho los problemas y esto afecta al pastorado, esto afecta al ministerio, se pierde el sueño, le dan taquicardias a los pastores, le dan cualquier síntoma a los pastores, nos quita el hambre, porque hay veces nos falta que aquel que se acuerda de los puerros de Egipto y no, Señor. Y por eso él mismo le dice, ¿de dónde conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí. Estoy leyendo literalmente la Biblia, literalmente. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés? Me vinieron a poner la queja que yo les dé carne, como si yo soy el dueño de todo el ganado de toda esta tierra. Yo no tengo matadero, pero él dice, claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. ¿Cómo será el alboroto? ¿Cómo serán esas ganas que tenía este pueblo que está pidiendo carne a gritos? Danos mañana picaña con carnita, con papita, con puerro, vámonos de camping, vámonos de parque, hagamos algo, montemos bicicleta, pero danos carne. Están pidiendo carne esta gente. Yo creo que es que aquí salieron los argentinos. ¿Sí o no? Danos carne para que comamos. Por eso en el versículo 14 dice, yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. El Moisés que estaba atendiendo a todo el pueblo día y noche, que ustedes saben la Biblia también, eso está antes. Recuerden que Moisés atendía los asuntos del pueblo y él se sentaba todo el día a escuchar todos los asuntos hasta que no llega su suegro Jetro y le dice, muchachos, si sigues así, acabas, mejor dicho, de manicomio. Eso es lo que le dijo, si usted así no la vas a hacer. El Moisés, que en ese momento se estaba doblegando de fuerzas y todo, le tiene que reconocer ya a Dios en Números capítulo 11, Señor, este pueblo para mí es mucho. No soy capaz. No los tiene nadie contentos. Y ahorita les dio por ir a hacer asado a todos. Es tanta la fuerza y la presión que ejerció el pueblo de Israel sobre Moisés, que para no llegar a ese punto, tiene que ser que cada persona está verdaderamente bajo una presión fuerte. Y por eso le dice en el versículo 15, y si así me vas a tratar, te ruego que me mates. Estamos hablando de cosas duras, serias, porque Dios había terminado que Moisés era quien iba a guiar al pueblo. Por eso no podía sucumbir. Pero le dice, si me vas a tratar así, te ruego que me mates, si haya dado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. Qué carga la que tenía este pueblo, este hombre con este pueblo. Y acá vemos que el pueblo de Dios, el que sacó de Egipto, todavía se seguía quejando por todo. Parecía en realidad que ellos nadie los tenía contentos y presionan a que Moisés tome esa decisión. Señor, o lo arreglas o llévame mejor, porque esto no se aguanta. Si usted estudia, no estamos hablando de 30 miembros, estamos hablando de miles de personas en un pueblo. No tengo la cifra exacta, pero tengo en mi memoria, lo que llega estarían casi más de 600,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, dice la Biblia, porque hay un censo que ellos después hacen. En el libro de Levítico se hace en el libro de Números se hace un censo para saber cuántas personas están en ese tiempo. ¿Vamos bien hasta ahí? Moisés, a ese nivel, había caído en una desconfianza de la gracia de Dios. Eso cuando usted lo estudia, Moisés había caído en una desconfianza de la gracia de Dios, porque cada vez que el pueblo necesitó algo, Dios lo suplió. ¿Sí o no? Usted lo oye, Dios lo suple.
Moisés sabía que hay una desconfianza porque le dice, Señor, ¿de dónde voy a sacar yo toda esa carne? Él pensó de que en realidad quería arreglar el problema. Y él mismo le hace el reclamo, dijo, aún, un versículo más adelante para que usted lo estudie, Moisés sabía cuánto animal tenían ellos de ganados, porque ellos tenían carneros, ellos tenían bueyes, ellos tenían todo. Y le dice, y aún si matamos todos los que tenemos, no los podemos alimentar. ¿Se acuerda usted que esto tiene que ver también con la palabra después de Jesús cuando multiplica los panes y los peces? Tiene los discípulos al lado y él le hace la pregunta, denle de comer. Señor, pero ¿y cómo los vamos a alimentar si no tenemos sino nada más estos panecitos y estos pececitos? Y es más, para mí que si los compramos, no hay plata para comprar a toda esa gente. El Dios que está obrando en el pueblo de Israel cuando Moisés ve la incapacidad humana es el mismo Dios que está obrando en la multiplicación de los panes y los peces. Por eso es que todo esto tiene un paralelismo y tiene una confirmación entre el uno y en el otro, pero aquí se ve que él ha perdido la confianza. Los discípulos tampoco confían todavía en ese momento en Jesús, porque antes de que él multiplique los panes y los peces ya han visto muchos milagros de Jesús. Si Jesús dice, si Jesús puede multiplicar, convertir el agua en vino, para él no es difícil darle de comer a toda esta gente. Ellos conocían la ley y la ley enseña, en el Pentateuco nos explica, porque aquí lo estamos leyendo, de que Dios pudo hacer descender maná del cielo. ¿No podía haberlo hecho Jesús en el momento de multiplicar los panes y los peces? Claro que sí. Uno de los problemas que muchas veces tenemos es que dudamos y desconfiamos de la gracia de Dios. Es más, usted necesita un milagro y usted está para que Dios sepa cómo es que usted quiere que logre el milagro. Señor, quiero un milagro, necesito un milagro, y se puede hacer de esta forma. Pues si se puede hacer de esta forma, no lo pida, porque entonces usted lo puede hacer. ¿Sí o no? Lo queremos encerrar. Pero Dios obra de maneras, y dice, misteriosas. Amén. Entonces, aquí vemos que en realidad estaba cansado Moisés en la situación de cómo se comportaba el pueblo. Y entonces, ante esa actitud, en el versículo 15 de Moisés, donde le dice mejor mátame, en esa actitud que él está viviendo, en esa situación que está viviendo Moisés, él está pidiendo dirección, fortaleza, él está pidiendo ayuda, y lo lógico es que él espere una respuesta. ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no que él está esperando una respuesta? Después de que usted enoja lo que sea, usted espera una respuesta. Moisés a esa altura está esperando una respuesta de parte de Dios, y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo. ¿Cómo es que Dios va a responder a esta posición que se está viviendo? ¿No le parece interesante este suceso y todo lo que uno aprende? ¿Cuántos lo recibieron en esta noche? Yo sabía que el mensaje va largo y por eso simplemente mi objetivo es que traigamos solo la primera parte para poderla comprender. Y vamos a estar hablando, y esta es la primera parte, acerca de lo que es la pregunta que podemos tenernos, porque eso fue lo que pasó en el tiempo de Números capítulo 11, y es, ¿maná o codornices? Ese es el título de la primera parte del mensaje, maná o codornices, parte 1. Y espero que usted no falte para el próximo domingo para ver el desenlace en un momento tan álgido que está viviendo Moisés, que pide hasta que Dios le quite la vida, pero él espera una respuesta de parte de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu amor y tu gracia.
ese signo maravilloso de la cruz. Preciosa cruz. Señor, gracias por ese sacrificio de la